Este año queremos ver en las Escrituras lo que el Señor nos dice con respecto a una vida abundante y cómo tener esa vida abundante para nuestras familias. La conferencia se enfoca en la familia. ¿Saben por qué? Porque Dios se ha enfocado en la familia. ¿Saben por qué? Porque Satanás se ha enfocado en la familia y se ha decidido destruir la obra de Dios en el diseño del matrimonio, de la familia. Por eso nosotros esgrimimos la palabra de Dios para defender la obra de Dios. Y esa es tu esposa, tu esposo y tu familia. En Romanos capítulo 6, la segunda parte del versículo 4 dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y gracias a Dios que los que estamos aquí hemos encontrado vida nueva en Cristo. Yo he escuchado los testimonios de algunos de ustedes, de dónde les sacó el Señor, en qué cosas andaban antes de llegar a los pies del Señor Jesucristo, y ahora tienen una vida nueva. Solamente quisiera tomar esta primera parte de la conferencia para hablar un poco más de esa vida nueva, de la razón de esa vida nueva y de la definición de lo que es esa vida nueva, esa vida abundante. Así dijo el Señor Jesús en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, me gusta mucho esta parte, esta que acabo de decir. Dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A veces me pregunto yo si de veras creo la palabra de Dios. A veces me pregunto si no soy yo alguien como algunos que tratan de explicar algunas enseñanzas de las Escrituras y dicen la intención de Dios. Yo no veo que la Biblia habla la intención de Dios. Yo veo que la Biblia habla de la voluntad de Dios. ¿Saben todo lo que tuvo que hacer el Señor Jesús para venir? Dejar su trono de gloria más allá de todo este infinito universo. Venir por millones de años luz a esta motita de polvo y hacerse hombre, naciendo en Belén, y vivir lo que Él vivió y morir en la manera que murió, para que nosotros hoy, 2000 años después, digamos: bueno, esa era la intención. ¿La intención? ¿Ustedes creen que el Señor Jesús se va a quedar solamente con una intención? Dijo el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso no se va a quedar nada más en un buen deseo, no se va a quedar nada más en una intención. El propósito del Señor Jesús no se va a ver frustrado nada más porque hay montones de cristianos tibios que cargan la Biblia pero no creen la Biblia. Si yo no tengo vida abundante es mi problema, porque el Señor Jesús no se va a quedar en intenciones, y está levantando el Señor Jesús una nación, un pueblo, una familia con vida abundante. Si yo no la tengo es mi problema, no de Él. Ya esto quisiéramos que nos enfocáramos el día de hoy. ¿Cuál es esa vida abundante? Y ser un poquito más específicos en qué es esa vida nueva que tenemos en Cristo y esa vida abundante. Si tienen Biblia y pueden alcanzar a verla, podemos ir a Mateo 9:14, en donde, como en muchas otras ocasiones leemos en los evangelios, el Señor Jesús recibió una pregunta por parte de los que le escuchaban. Lucas y Marcos dicen que eran algunos de los fariseos o de los discípulos, Lucas y Marcos dicen que eran de los fariseos o los discípulos de los fariseos. Ahora, cuando leemos eso pensamos: otra vez vienen con estas preguntas tramposas con las que quieren hacer caer al Señor Jesús en algún error, y nunca lo lograron. Pero Mateo nos dice que entre esos discípulos de los fariseos, o los mismos fariseos, también venían específicamente discípulos de Juan. Y dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo:
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Hay en este versículo y el siguiente, encontramos nosotros tres cosas muy interesantes. Y la primera de ellas es una pregunta: ¿por qué? Yo quisiera saber de los que están aquí, ¿cuántos en algún momento consciente de su vida llegaron a la decisión más importante de arrepentirse de su pecado, rendirse a los pies de Cristo y entregar su vida al Señor Jesús? Puedo ver sus manos. Gracias a Dios. Para ustedes que levantaron las manos, tengo algunas preguntas. ¿Alguna vez desde aquel día en que se entregaron al Señor Jesús, alguien les ha preguntado por qué? ¿Alguien les ha preguntado, oye, ¿tú por qué no te tomas una cervecita? ¿A alguien le han preguntado eso? ¿Tú por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿A alguien le han preguntado eso? Pues no veo las manos, ¿eh? Espero que la respuesta no es, no, a mí no me preguntan porque si yo tomo y fumo y ando en parrandas y por eso nunca me preguntan. ¿Alguna vez te han preguntado, oye, ¿tú por qué no dices malas palabras cuando te enojas? ¿Alguien le han preguntado eso? ¿Por qué tú no haces reliquias? ¿A alguien le han preguntado? Las hermanas que cocinan tan rico les han preguntado, ¿por qué tú no haces reliquia? ¿Sí les han preguntado? Pues gracias a Dios si les han preguntado. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que la gente observa alguna diferencia. Tú no eres un hombre que cada fin de semana estás tirado de borracho, no dices malas palabras, vistes de una manera decente, modesta, en fin, hay una diferencia y no eres como los demás. Y a veces la gente, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, vienen y nos preguntan ¿por qué, por qué, por qué? Gracias a Dios por eso. Pero saben, este era un porqué diferente. Este porqué no venía de los paganos idólatras romanos hacia los discípulos del Señor Jesucristo. Estos porqués no venían de los publicanos y pecadores y rameras. Este porqué venía de los discípulos de Juan. Personas que habían querido buscar la voluntad de Dios, que vieron en Juan un profeta de Dios y estuvieron dispuestos a dejar todo para escuchar la palabra de Dios. Venían de los discípulos de los fariseos, no querían hacer una pregunta tramposa a Jesús, estaban sinceramente queriendo buscar respuestas para su propia vida. ¿Por qué los discípulos de Jesús son diferentes? No solamente en el hecho de que no adoran a los ídolos de los romanos, o por qué no roban de su propia nación como los publicanos, o por qué no hablan en una manera soez como los soldados, sino preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros ayunamos. Los discípulos de los fariseos que enseñaban la ley de Dios, que incitaban a la gente a que se apegara más y más a la perfecta y pura santa ley de Dios. Y tus discípulos no hacen estas cosas. Y la segunda cosa que encontramos en este versículo, la primera es pregunta, ¿por qué? La segunda es un estándar de vida, una forma de vida. Y es una forma de vida no solamente diferente a lo de los pecadores, sino hasta es diferente de aquellos que sinceramente buscan agradar a Dios. Es diferente a la vida de los religiosos, es diferente a la vida de aquellos que con toda sinceridad quieren acercarse a Dios. Y es diferente, es una forma de vida diferente. Pero la tercera cosa que nosotros encontramos aquí en el siguiente versículo es la respuesta. De manera que tenemos la pregunta, tenemos la forma de vida o el estándar y la respuesta.
El Señor Jesús les dijo en el siguiente versículo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahora voy a tomarme unos minutos nada más para hablar un poquito acerca del ayuno. Y ahí había en el pueblo judío y hay en nuestros días muchas ideas un tanto confusas acerca del ayuno. Hay muchos que creen que el ayuno es este ingrediente mágico a través del cual Dios no va a tener ninguna otra opción que contestar nuestra oración. Es algo así como la manera de torcerle el brazo a Dios. Hay quienes piensan que el ayuno estaba ordenado por Dios en la ley. Yo he escuchado personas que dicen: es que si tú no ayunas, Dios no te oye. ¿En serio? Eso no lo veo yo en la Biblia. El ayuno, como las posiciones de nuestro cuerpo cuando oramos, nos ayudan a nosotros, no a Dios. Dios conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Me ayudan a mí a expresar lo que hay en mi corazón. Si yo me pongo de rodillas a orar, no es porque de esa manera Dios me va a oír mejor, es porque expresa mejor mi sentir. Si yo ayuno para orar, es porque expresa mi sentir. Pero Dios conoce mi corazón. No lo hago ni para que me vean ustedes, ni porque voy a obligar a Dios a hacer algo. Expresa una situación en mi corazón. Si tú oras y al orar lloras por lo que estás pidiendo, ese es tu sentir. ¿Alguien te va a decir: es que si no lloras Dios no te oye? No. Pero el Señor contestó a estas personas sinceras. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben por qué ellos tienen una forma diferente de vida? ¿Saben por qué ellos hacen o no hacen? ¿Sabes por qué los discípulos de Jesús viven una vida diferente? No solamente diferente de los pecadores, no solamente diferente de los idólatras, una vida diferente hasta de las personas que con sinceridad buscan a Dios. Su vida es diferente por esta razón, dijo el Señor Jesús. Su vida es diferente y la razón soy yo. Yo soy la razón. Y si ayer estábamos diciendo que estamos en guerra, lo cual es cierto, también hay que decir una cosa. Si tú eres cristiano, si tú eres un discípulo del Señor Jesús, cuando yo era niño aprendí un canto, y no sé si lo saben por acá, pero cuando estaba estudiando esto vino a mi mente ese canto que dice: estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con Jesús. Sí, estamos en medio de una guerra, pero estamos de fiesta con Jesús. Él es, no un dogma, Él es, no una religión, Él es, no una filosofía, Él es, no una serie de ritos y costumbres, Él es la razón de mi vida. Él es la razón de lo que yo hago y de lo que yo no hago. Y cuando Él es la razón de la vida de una persona, tengan por seguro que esa persona tiene vida abundante. Eso es ser discípulo del Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús: ellos no pueden ayunar, ¿saben por qué? Porque yo estoy con ellos. En los pocos días que yo les seré quitado, y no se refería a estos días, sino se refería a ese tiempo en que Él fue entregado a muerte, y el pastor fue herido y las ovejas fueron dispersas, y vino temor y confusión al corazón de los discípulos, hasta que le vieron resucitado otra vez, y entonces se gozaron con Él. Los primeros discípulos, según Hechos, ayunaban. Yo creo que algunos ayunaban, depende por la situación que estuvieran pasando cada uno de ellos. Pero yo leo en el libro de los Hechos que dice que los discípulos del Señor Jesús comían todos los días juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde está el ayuno? Ahora no es el estudio del ayuno, ni estoy en contra del ayuno. Nomás quiero decir, la presencia del Señor Jesús en la vida de una persona, una presencia real, no mística, no religiosa, una presencia real, trae razón a la vida de la persona, para hacer o para no hacer, para hablar o para no hablar.
Ayer nos decía mi hermano Gerson que decían, si le pregunto a una persona, ¿cómo está tu vida espiritual? Ah, pues ya fui a la reunión de oración, ya fui a la reunión el domingo, fui al estudio. No, esas son actividades. ¿Cómo está realmente tu vida? Y tu vida va a estar llena y abundante en la medida en que el Señor Jesús, real, vivo, personal, esté en tu vida. Y Él va a ser la razón, Él va a ser la respuesta de por qué haces algo o no lo haces. ¿Por qué dices algo o por qué no lo dices? En lugar de que la razón de las cosas que nosotros hacemos sea, pues es que así hacemos los mexicanos. Allá los canadienses tienen otra manera de hacer las cosas. Acá los yaquis tienen otra manera de hacer las cosas y nomás hacemos las cosas porque las hacen los demás. Y tomamos decisiones en base a eso. Cada aspecto de nuestra vida es en relación, y aquí es donde a mí esto me pega fuertísimo, es en relación con el Señor Jesucristo. Porque así como podemos decir que la vida abundante tiene que ver por el Señor Jesús en mi vida, la vida mediocre, la vida vacía, es porque el Señor Jesús no está ahí. La respuesta del Señor Jesús no quedó nada más en el versículo 15, sino que siguió adelante. Versículo 16, Él les dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni crean que aquí nos va a dejar la palabra de Dios con esto que estamos diciendo. Ni crean que el Señor Jesús se iba a quedar nada más diciéndole a la gente, ellos viven de esta manera porque yo estoy con ellos. Si yo no estuviera con ellos, su vida sería diferente. Esa es exactamente la definición de mi vida y de la tuya. Mi vida está definida en relación a qué lugar ocupa Jesucristo en mi vida. Y tu vida y la vida de tu familia está definida en relación a quién es Jesucristo en tu hogar. Así se define la vida de toda la gente en este planeta. Pero el Señor Jesús no quedó ahí. Y les dijo, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Hay algunos ejemplos que hay que explicar mucho, pero como yo tengo más de 60 años, a mí sí me tocó cuando era niño que mis padres me compraran los pantalones 1 o 2 tallas más grandes. ¿Saben por qué? Porque en la primera lavada me quedaban bien ya, encogían. Ahora ya no pasa eso, ahora todas las telas que compramos, las ropas ya vienen, son telas tratadas o son telas sintéticas y no necesitan andar ustedes con el cálculo de que cuánto va a encoger. Pero antes las telas nuevas, naturales, siempre encogían. Y el Señor Jesús está diciendo, si tú tienes un vestido que tiene un agujero así y vas y cortas un pedazo de tela nueva y la parchas ahí y la coses, pues ya se arregló, ¿verdad? Ya no está el agujero, ya está bien el vestido. No, espérate que la laves la primera vez y ese pedazo de paño nuevo cuando se lave va a encoger y va a tirar del vestido y entonces ahora no tienes un agujero así, ahora tienes un agujero así. Y dijo el Señor Jesús, se hace peor la rotura. ¿Qué no será que alguna persona se puede acercar al Señor Jesucristo o a su iglesia y tiene una familia disfuncional o tiene una situación de problema en su vida y dice, bueno, vamos aquí con los hermanos, vamos con el pastor, seguramente nos va a ayudar, quizá nos vamos a quitar de 1 o 2 vicios que tenemos, vamos a reformar nuestra vida un poquito, vamos a cambiar algunos de nuestros hábitos, ya no vamos a estar durmiendo el domingo hasta las 11 de la mañana, nos vamos a levantar para ir a la reunión, vamos a celebrar la Navidad y la Semana Santa y bueno, ya nuestra vida ya no está tan mal como estaba antes. Y pensamos que hemos mejorado un poco. El Señor Jesús no vino para mejorar la vida de nadie. Al contrario, dice el Señor Jesús, si tú
remiendas, si tú parchas, si tú blanqueas por fuera, eso no es mejor, eso es peor. Y eso es una realidad espiritual. Y el Señor Jesús quería que lo supiéramos. Porque aquellos que solamente quieren a Jesucristo para mejorar, para reformar, para corregir una que otra cosa en su vida, en realidad vienen a caer en una situación que es peor. ¿Y saben quiénes son los primeros que se dan cuenta de eso? Son nuestros hijos, que se dan cuenta que nuestro cristianismo es un paliativo, un disque freno al pecado, una ayuda mediocre a nuestra moralidad. Y son nuestros jóvenes los que dicen: yo no quiero ese cristianismo. Son nuestros jóvenes los que abandonan la iglesia porque ven un parche, un remiendo, no una transformación completa, no una vida nueva, no una vida abundante. Históricamente, los filósofos y exponentes más famosos del ateísmo han sido hijos de creyentes. No va a ser mejor nuestra vida en la familia, ni nuestra propia vida, si nosotros solamente vemos a Jesucristo y a su evangelio para mejorar un poquito. Él no vino a que tuviéramos una vida un poquito mejor. Él vino a que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Menos que eso no es bueno, es peor. Y luego el Señor, nos dice ahí mismo en el Evangelio de Mateo, si siguiendo en el siguiente versículo, y ese no lo tengo aquí en la pantalla, pero el siguiente versículo, que es el versículo 17, dice: nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque si ustedes hacen eso, el vino nuevo va a reventar los odres y se van a echar a perder los odres y también el vino. Ahora aquí también necesitamos un poquito de explicación porque nosotros no usamos odres, pero los odres eran contenedores fabricados de pieles de animales. La piel de algún animal se curtía, se limpiaba perfectamente y luego se cosía para formar con esa piel una bolsa de piel, una bolsa de cuero. Y había forma de ponerle algún tapón en la boca que se dejaba para hacerlo un recipiente hermético. Y se usaban estos recipientes de cuero para transportar agua, para guardar aceite o para guardar vino. Vino nuevo es el jugo de uva recién exprimido, que no se ha fermentado. Vino añejo es aquel vino que ha tenido un proceso de fermentación ordenado para que parte del azúcar se haga alcohol. Un jugo de uva que no se controla bien su fermentación, se hace vino agrio, que es el vinagre. No se logra alcohol, se logra ácido acético. Una fermentación completamente descontrolada provoca ácido acético, provoca alcohol y provoca dióxido de carbono, que es un gas. Ahora el Señor Jesús decía: ustedes como vino nuevo no van a echar su vida en un contenedor viejo, porque dos cosas pasan con el líquido que se pone en un contenedor. La primera de ellas: todos los líquidos, al ponerlos en un recipiente, toman la forma del recipiente. Si ustedes ponen jugo de uva en un recipiente redondo, ¿cómo se ve? Redondo. Si lo ponen en un recipiente cuadrado, ¿cómo se ve? Cuadrado. Porque el vino se hace a la forma del contenedor. Cuando Pablo escribe a los romanos, después de explicar ampliamente el evangelio del Señor Jesucristo, en el capítulo 12 les dice:
no os conforméis a este siglo. ¿Qué está diciendo? ¿Que no somos conformistas? No, no está diciendo que no estamos conformistas. Está diciendo que no nos hagamos a la forma de este mundo. Que no adoptemos la forma de este mundo. Que no nos hagamos al molde de este mundo. Sino que pensemos y nos preguntemos qué es la mejor manera en que yo puedo mostrar la vida de Jesucristo. ¿Qué es la mejor manera que yo puedo rendirle un culto racional a Dios con mi vida, con la vida de mi familia? Pero es mucho más cómodo tomar los moldes y las formas del mundo y poner ahí nuestra vida. Pero les dije, dos cosas pasan cuando hacemos eso. La primera, todos los líquidos en un recipiente toman la forma del recipiente. Ahora muchos dicen, bueno, lo importante no es la forma, sino el fondo. Sí es cierto. Lo importante no es la forma, sino lo que realmente es. Pero ¿saben ustedes una cosa? Si nosotros no tenemos cuidado, la forma se convierte en el fondo. Por eso recibimos respuestas como las que nos decía mi hermano Gerson ayer. ¿Cómo está tu vida espiritual? Yo voy a las reuniones, cargo mi Biblia, voy a la reunión de oración, canto alabanzas. ¿Es esa la vida abundante? No, esa no es la vida abundante. Esas son las formas. ¿Qué hay en el fondo? Si no tenemos cuidado, la forma se convierte en el fondo, es decir, se convierte realmente en lo que es nuestra vida. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les inculcamos? La mayoría de las familias aquí en nuestra cultura enseña a sus hijos que tienen que estudiar, que tienen que aprender un montón de cosas para ser alguien, así me habían dicho a mí, para llegar a ser alguien en la vida. Y todo el enfoque es que nuestros hijos aprendan formas que les lleven a tener un buen trabajo para ganar dinero. No estoy en contra del dinero, ni del trabajo, aunque los lunes en la mañana se batalla. Pero eso no es lo más importante. Lo único que hemos estado haciendo es hacernos a la forma, tomar el molde de este mundo. Dijo el Señor Jesús, no pongan su vida en los moldes viejos de este mundo. Los discípulos de Juan decían, oye, por años, bueno, los fariseos decían, por años nosotros hemos ayunado una vez a la semana o a veces hasta más. ¿Por qué ustedes no ayunan? ¿Por qué no conservan esa forma? Dijo el Señor Jesús, yo soy la razón de que no conserven esa forma. La vida en Cristo de una persona en este planeta rompe con todos los moldes que existen, porque se está renovando en su mente para saber cómo puedo agradar más a Dios, cómo puedo agradar a aquel que me tomó por soldado. Pero les dije que dos cosas pasan cuando un líquido se pone en un contenedor. La primera es que se hace a la forma de ese contenedor, pero la segunda es todavía peor. La segunda es que la mínima traza de contaminación que haya en ese contenedor va a contaminar todo lo que se ponga adentro. Todo. La mínima traza. No se necesita más que un par de microorganismos microscópicos que se hayan quedado ahí en ese odre, que sean la cepa, que sean el microorganismo que sirva para fermentar el jugo de uva. Es todo lo que se necesita, porque si al momento que ustedes pusieron el jugo de uva solamente había 2, en media hora va a haber millones de esos microorganismos actuando y trabajando y desdoblando los azúcares en gases, en ácidos, en alcoholes. Y ese recipiente de cobre, de cuero, va a empezar a inflarse, porque lo que está dentro se está descomponiendo y va a tronar
y te quedaste sin jugo y te quedaste sin odre. ¿Eso es mejor? ¿Por qué entonces los cristianos adoptamos las formas del mundo? ¿Por qué las familias cristianas? ¿Por qué los esposos cristianos? ¿Por qué las esposas cristianas tienen como su forma de conducta y de respuesta los moldes de este mundo aprendidos por los medios de comunicación, por las telenovelas, por las películas, por la cultura, por las costumbres? Y nos hacemos al molde del mundo. Si tú te haces al molde del mundo, no esperes que alguien venga y te pregunta: oye, ¿por qué tus hijos son tan bien portados? ¿Por qué no mandas tú a tus hijos a la escuela? ¿Por qué se ve que tu esposa te honra? ¿Por qué eres tan amable y caballeroso con tu esposa? ¿Por qué tus hijos a la primera que le dices algo te obedecen? Nadie te va a preguntar eso. ¿Sabes por qué? Porque tu vida se ve igual que la vida de todas las demás familias aquí en Guaymas. ¿Y sabes por qué se ve igual? Porque pusiste tu vida en el mismo contenedor y te haces al molde, te haces a la forma de la cultura y de la familia. La vida abundante no es una cuestión cultural, ni de la época, ni de la nacionalidad, ni del idioma, ni nada de eso. Es ir a palabra de Dios y renovarnos y decir: ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y desde ayer estamos escuchando estas cosas que nos compartió el hermano Jairo. No son cosas nuevas, pero sí son cosas que deben romper con los moldes de este mundo. Porque ¿qué es lo que sucede? Nos hacemos al molde del mundo y luego nos empezamos a contaminar. Dice la Escritura: un poquito de levadura leuda toda la masa. Nomás se necesita poquito. Hace algunos años un sobrino mío, en una reunión de jóvenes, preparó para los jóvenes unas galletas y él quería ilustrar acerca del extenso, abundante, masivo uso de los medios de comunicación y las redes sociales y de la televisión y de otras cosas. Y siempre él escuchaba: bueno, sí, hay muchas cosas malas en internet, pero también hay cosas buenas. Sí, es cierto, uno prende la televisión y hay muchas cosas muy malas, pero también hay algunas cosas buenas. Y este sobrino que tengo, él preparó unas galletas para todos los jóvenes. Y eran unas galletas hermosas, así, de esas que tienen pedacitos de chocolate y nuez. Y las trajo ahí, dijo: son para todos ustedes, yo las preparé, son gratis, ahorita se las comen con un café, nada más que déjenme les digo que tienen estas galletas. Y empezó a enlistar los ingredientes, puras cosas muy buenas. Dice: pero aunque son 2 kilos de galleta, yo fui afuera ahí al patio y tomé un cuarto de cucharadita de los residuos del perro y lo puse en la masa. Pero solo es algo como así, miren, no es gran cosa. Todo lo demás es chocolate Hershey, nueces, azúcar, todo cosa bien rica, vainilla, olían delicioso. Entonces aquí están para ustedes. ¿Saben cuántos jóvenes comieron galletas? Nadie. Y no era mentira, realmente lo hizo. ¿Y saben quién comió las galletas? Nadie. Dice: ¿y por qué no las comen si todo es bueno excepto un poquitito así que es malo? ¿Por qué no las comen? Pero sí puedes sentar a tus hijos o permitir que se sienten 3 horas todos los días a la televisión, porque hay unas cuantas cosas buenas. Pero sí puedes permitir un montón de cosas en tu vida porque hay un poquito de bueno. Y ahí es al revés, un poquito es bueno, todo lo demás es malo. Y nos sentamos a la doctrina del mundo, a que ellos nos enseñen a nosotros cómo vivir, en lugar de que seamos nosotros los que enseñemos a ellos cómo vivir. ¿Cuál es el verdadero cristianismo, el verdadero discipulado
del Señor Jesús. Primera de Pedro 1, 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro usa aquí una expresión muy interesante. Dice, ceñid los lomos. ¿Han leído esta expresión en las Escrituras? Ceñirse los lomos. Sí, era fajarse aquí el torso. En Proverbios dice que hay cosas que son de hermoso andar. Y una cosa que es bonita al caminar es el ceñido de lomos, porque iba ahí derechito y fajadito, no con todas las lonjas así por todos lados. Es hermoso de andar. Saben que el que es ceñido de lomos camina bonito, se ve bonito caminando, dice Proverbios. Pero aquí Pedro dice, cíñanse los lomos del entendimiento, no acá las lonjas, pero aquí. Pónganse a pensar qué están haciendo. La mayoría de nosotros tenemos años de conocimiento y de enseñanza y de sermones de la palabra de Dios. Hermanos, estamos aquí para decirles una cosa, algo está pasando en nuestro tiempo. Está llegando el momento de separar el trigo de la cizaña. Está llegando el momento de que nos demos cuenta que estamos en medio de una guerra. Estamos ya con la suficiente enseñanza. Es tiempo del aprendizaje. Es tiempo de que se levanten hombres y mujeres a poner en alto los diseños y los planes de Dios para el matrimonio y la familia. Es tiempo de que levantemos familias piadosas que brillen en medio de una sociedad podrida. Claramente. Lo vamos a ver, nuestra sociedad en los siguientes años se va a seguir pudriendo y oscureciendo. No podemos seguir con medias tazas, no podemos seguir con vestidos remendados, no podemos seguir pidiéndole al mundo sus estructuras podridas para podrir ahí adentro la vida nuestra y la de nuestros hijos. Es necesario actuar. Es necesario que rompamos con todas esas formas y digamos, voy a llevar a mis hijos, a mi esposa, por un camino que demuestre claramente que el Señor Jesús no dijo mentiras cuando dijo, tendrán una vida abundante. No mintió el Señor cuando dijo eso. Y la vida abundante del que hablaba el Señor Jesús no es una serie de rituales de los domingos o de los miércoles en la noche. Dice aquí, para que sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, en todas las áreas de su vida. Absolutamente todo, esta es la vida abundante. La cruz ensangrentada y la tumba vacía reclaman un estándar, una forma de vida mucho más elevada, tan elevada como para que en todo momento, en cada punto, en cada contacto que nosotros tenemos con este mundo, la gente venga y nos diga, ¿por qué? ¿Por qué tú vives así? ¿Por qué tu familia es así? ¿Por qué tus hijos son así? ¿Por qué tu esposo es así? ¿Por qué tu esposa es así? Y que sean ellos los que se den cuenta que somos una luz encima de un monte que no se puede esconder. Porque vivimos diferente, porque tomamos decisiones valientes. Y no nos estamos excusando con que, no, bueno, pero es que yo soy de otra religión. Yo soy de otra nacionalidad.
La vida santa no tiene nacionalidad ni época. Es para todos aquellos que quieren la vida abundante de Jesucristo en toda su manera de vivir. Tenemos que tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado para nuestra familia, cada uno de nosotros. Si somos creyentes, si somos vida nueva en Cristo, entonces nosotros debemos mostrar esa vida abundante. Habrá quizá jóvenes aquí que digan, mis padres no son cristianos. Tienes una gran labor en tu familia. Muéstrales cómo es un hijo cristiano. Muéstrales el diseño de Dios, no nada más la intención de Dios. Esposas, tristemente, que solo ellas son creyentes y sus maridos no. Muéstrales cuál es el diseño de Dios. Pero sobre todo varones, a quienes Dios les ha dado la responsabilidad y el privilegio de guiar una familia, y les ha dado una ayuda idónea para hacerlo. Vamos a romper con los moldes de este mundo para seguir honrando el propósito de Jesús de traernos vida abundante. El Señor les bendiga.